Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Les cuento al oído de Mar, les cuento al oído, queridos oyentes, que a las fuerzas militares y de policía las purgaron. ¿Qué son las purgas? Eso se hizo famoso en los estados comunistas. Las purgas es que eliminan a todo el que molesta, a todo el que sobra. En las fuerzas militares y de policía esto ha sido implacable, empezando nada menos que por los generales de la República y los coroneles. Los de más alta graduación han sido purgados. ¿No es así de mal? ¿Cuántos han salido? De mal no lo estamos escuchando. Doctor Fernando, es un hecho, desde que llegó Gustavo Petro al poder, lo que ha venido haciendo es sistemáticamente adelantando las purgas para poder sacar a los más altos oficiales. En este caso, la cuenta va en 27 generales de la policía y 25 generales del Ejército Nacional que han salido del servicio por una u otra razón, entre otros por ser llamados a calificar servicios, mientras los de menor rango han decidido, doctor Fernando, retirarse del servicio porque no sienten moral, porque no están cómodos con lo que está viviendo el país. Entre otras cosas, porque les amarran las manos, les impiden actuar, que es lo que está ocurriendo en departamentos como Meta, Nariño, Cauca, Santander, donde la fuerza pública se queda sin mando, que tenía toda la experiencia para combatir el narcotráfico y la guerrilla, y aparte de eso, doctor Fernando, se queda sin orientación sobre cómo hay que actuar en medio de este proceso absurdo de Gustavo Petro de darle a todo el mundo ceses bilaterales. Y ahí tenemos los resultados, la cantidad de violencia que va creciendo en el país. Bueno, pero es que hablando solamente de generales son 27 y 25, es decir, 52. Claro. 52 generales son cuántos años de experiencia, cuántos años de tradición, de compromiso con el país. Como mínimo 35 años de experiencia en cada uno de ellos. Salieron 52, multiplíquelo por 35 y entonces díganos lo que ahí se ha perdido, lo que se ha botado por la borda, lo que significa esa purga. En la policía, doctor Fernando, se ha sabido que muchos de los generales que fueron retirados del servicio lo hicieron porque aparentemente tendrían relación con, yo no entiendo cómo aproximarme a ver si me hago entender, porque esta gente, estos generales, fueron de los que estuvieron detrás de todo el proceso de interdicción, de captura, de judicialización de miembros de la primera línea durante el famoso paro nacional del año 2021. Muchos de ellos fueron llamados a calificar servicios después de sus actuaciones en contra de los terroristas de primera línea. Razones válidas, ¿no? Porque el gobierno ha determinado que los de primera línea no eran ningunos criminales, sino unos jóvenes incomprendidos por la sociedad colombiana. Bueno, quiero contarle al oído, porque la noticia salió, pero nadie le dio importancia, que el embajador de Israel se fue. Sí, sí. Se fue. Eso quiere decir que Petro consiguió su objetivo definitivo, rompimos con Israel. Pregunta, ¿quién reemplaza a Israel en el suministro del material tecnológico de lo que es indispensable para las fuerzas militares? El único socio que le queda a Colombia y que además ha sido socio para algunos eventos, que es Rusia, doctor Fernando. No nos han dicho si vamos a empezar a comprar armamento, todavía eso no se sabe, pero es urgente. De hecho, en la coyuntura en la que nos encontramos, donde operaciones tácticas que se utilizan en la guerra entre Ucrania y Rusia se están llevando a cabo en Colombia. Recuerde usted el uso de drones que no, como dice Gustavo Petro, por demeritar el asunto. Petro le preguntaron por los drones y dijo, no, es que lo de los drones eso cualquiera lo hace, eso es muy barato. No es tan así como Petro lo está planteando. Petro le quita importancia al tema de los drones hablando del precio de un dron. Resulta que el problema no es el precio del dron, doctor Fernando. El problema es para qué están utilizando los drones y cómo lo están lanzando la fuerza pública. ¿Y con cuál tecnología los fabrican y con cuál tecnología los disparan contra la fuerza pública? Todos los días.
Todos tres los días, soldados, claro, es que no se había tres visto. soldados, tres soldados muertos aquí, Ujú. 2 heridos allá, tantos policías que quedaron lesionados, dicen ahora, para disminuir el impacto que el tema tenga con la palabra heridos, que fueron conducidos al hospital. Nunca volvemos a saber de ellos, desaparecen de nuestro horizonte. Aquí lo único productivo de mar es el narcotráfico, lo único que crece, lo único que aumenta, lo único que se multiplica, el narco. Los petristas y el presidente Petro hablan todo el tiempo de la importancia que ha tenido para ellos en la lucha contra el narcotráfico, diciendo que todos los días se captura o logran la interdicción de muchas toneladas de cocaína. Lo que no le cuentan al país es que es directamente proporcional a la cantidad de cultivos ilícitos que hay sembrados en Colombia. Esa es la realidad. Si hay mucha coca sembrada, por supuesto que puede haber mucha mayor interdicción comparando años anteriores, cuando se luchaba contra el narcotráfico. Hoy por hoy no se hace, con la excusa de que hay que ir detrás de los capos del narcotráfico y no detrás de los campesinos, que es lo que ha planteado Gustavo Petro, en un incentivo perverso, porque son cada día más las familias que siembran coca en Colombia. 300.000 hectáreas sembradas de coca. Coca que produce 7 cosechas al año. ¿Es de lo que están hablando? 6 cosechas al año, sí, 6 cosechas. 6 cosechas al año. ¿Cuánta cocaína es eso? ¿Y cuánto vale esa cocaína? ¿Y cuánto poder de corrupción tiene? ¿Y quién se le opone a la cocaína? Nadie, nadie. No, seguramente el día que, doctor Fernando, el gobierno, que no va a pasar, se opusiera a la cocaína, que es el negocio que tiene el ELN, y las FARC contarán al país cómo fue que apoyaron a Gustavo Petro para llegar al poder. Lo han dicho las guerrillas, lo han dicho, apoyaron a Gustavo Petro para llegar al poder. Yo no entiendo cómo una cosa tan grave como esa, doctor Fernando, pasa desapercibida, como ha pasado absolutamente desapercibido el hecho de que el ELN anunciara que va a apoyar a Gustavo Petro de cara al proceso de constituyente o de las reformas sociales que él ha propuesto. Yo no entiendo, la verdad, los Con- sectores políticos, los gremios, los empresarios, todo el mundo callado frente a estos anuncios que son tan graves para el país. Muerto de miedo. Cada uno esperando que no le toque, que no le llegue la tragedia, que le llegue al vecino, que no le toque a él. Es la desesperación, es la atroz situación que tenemos. Y entonces todos los días hay escándalo sobre escándalo. Mm. Nunca ha habido tanta corrupción como en este gobierno. Petro habló tanto contra la corrupción y es o el que la produce o el que la tolera, pero nunca ha habido tanta corrupción. Bueno, ahora es con el hermano de Laura Sarabia, los contratos de la empresa Elistar, todo eso sale a la luz. Todos los días tenemos una tragedia. Y entonces es Olmedo López y es el señor, el otro, el socio de él, Vladimir Pinilla. Ujú. Pinilla, comprando contratistas, o comprando congresistas, perdón, no comprando contratistas, comprando congresistas a unos precios enormes, una situación terriblemente difícil para el país. Para analizar, doctor Fernando, lo que ocurre con esa empresa que usted mencionó, que es Elistar, que ha sido contratista de Ecopetrol y que repite nuevamente en un proceso de licitación para quedarse con un contratico de 580.000 millones de pesos. Hay unas denuncias sobre favorecimiento a ese contratista porque, entre otras cosas, resulta que el contratista resulta ser cercano a Gustavo Petro por interpuesta persona. Orlando Cabeza, que es un expiloto de la policía, dicen que es un hombre multimillonario, hoy presidente del Istar, es amigo personal y tiene negocios con familiares de otro personaje que se llama Danilo Romero, amigo muy cercano a Gustavo Petro y a Verónica Alcocer durante muchísimos años. Hay por lo menos 3 familiares de Romero que hoy trabajan para el gobierno de Gustavo Petro. Es ahí donde están las amistades. Ahora, se ha denunciado que todo el contrato para que el Istar se quede con los 580.000 millones de pesos, que es el contrato de Ecopetrol, está absolutamente arreglado, es lo que han dicho. Evidentemente se ha defendido el Istar diciendo que no, que ellos están compitiendo en Francalid. Pero en una investigación de La Silla Vacía sobre ese tema, doctor Fernando,
empiezan a atar cabos y a encontrar cosas bastante complejas, como por ejemplo un informe de inteligencia del año 96 que quedó desclasificado en un fallo del año 2000 emitido por Juzgado Quinto Penal de Bogotá, en el que se detalla que Cabeza es el piloto encargado, dice así, lo voy a leer entre comillas, es el piloto encargado de transportar estupefacientes a diferentes lugares del país y el exterior. Y también cumplía esa tarea para Nelson Urrego Cárdenas, ex narcotraficante del Cartel del Norte del Valle, que fue protagonista durante el proceso 8000. Esto lo dice La Silla Vacía hablando de ese contratista, pero no es el único lío que hay con temas de aviación vinculada al gobierno de Gustavo Petro. Hay otro lío también igual de grueso, igual de escandaloso, que este que le acabo de mencionar, y ese tiene que ver con las declaraciones que está entregando en los Estados Unidos un personaje que tiene que ver con Daily Cop y que tiene que ver con el famoso avión en el que se transportó Gustavo Petro siendo candidato. Lo mismo algunos miembros del pacto histórico. Y es que el diario El Colombiano reveló que hay un chat, o había un chat de logística de la campaña de Gustavo Petro. En ese chat estaba Laura Sarabia, por supuesto, en ese momento su jefe, que era Armando Benedetti, una contratista de la Sociedad Aérea de Ibagué Sadi, Andrea Maya Gutiérrez, pero faltaba un nombre que simplemente se identificaba como Carlos y que ya han dicho quién es. Se trata de Carlos Eduardo Restrepo, un narcotraficante que aceptó cargos por ese delito en Estados Unidos y está buscando colaborar con agencias americanas y está a punto de ser condenado en ese país. La pregunta, doctor Fernando, ¿cómo es esto? ¿Un narcotraficante en el chat de los que organizaban la bitácora de viajes del presidente, del entonces candidato ahora presidente de la República? ¿Y Ahí así como más? pero eso es así, eso es así. El narcotráfico es el que manda en el país. Pero Demar, es decirlo un día y otro día y otro día, y como que nuestras palabras se perdieran contra un muro que se las traga. La gente no entiende o no quiere entender. Esto es narcotráfico, narcotráfico puro. De manera que eh, no nos escandalicemos de que Laura Sarabia tenga un hermano que se llama ¿cómo? Laura Sarabia, eh, a ver, permítame, hago memoria del nombre del hermano de Laura Sarabia, que resultó bastante próspero. Ella dice que nada de lo que se está afirmando en contra de su hermano tiene que ver con algo que sea real. Lo niega totalmente, pero aquí hay una denuncia de una persona que ha dicho públicamente que inclusive está dispuesto a enfrentar los tribunales de ser necesario, porque ya lo llamaron y le dijeron, usted tiene que retractarse de todo lo que está diciendo, porque no es cierto, en contra del hermano de Laura Sarabia. No recuerdo el nombre, pero este joven que hace la denuncia habla del nombre del hermano de Laura Sarabia. Escuchamos un minuto. ¿Acaso el hermano de Laura Sarabia y Jaime Augusto Ramírez Cobo manejan una red ilegal de contratación pública con el Estado colombiano? En estos días se ha conocido en el círculo cercano de la Casa Nariño comentarios en contra del señor Jaime Augusto Ramírez Cobos y Andrés Sarabia, hermano de Laura Sarabia. Se denuncian que estos señores habrían llevado a cabo transacciones dentro del Congreso de la República y otras entidades del gobierno. Esa denuncia comenzó a rondar en Palacio y en ciertos chats de algunas y algunos congresistas. En esos comentarios se afirma que Andrés Sarabia, Jaime Augusto Ramírez y Yaneira Valencia, quien es su novia, estarían ejerciendo influencia sobre nominaciones, entidades y negocios del gobierno. Bueno, Ahí Andrés está. Sarabia. Andrés Sarabia, sí, señor. Muy bien. Hermano de Laura Sarabia, que ha sido muy criticada en las últimas horas, y entonces escribió en su red social, Laura ha aprendido bastante rápido a victimizarse y a decir cualquier cosa, menos a responder lo que le están preguntando. De hecho, María Isabel, a ver, una periodista el fin de semana le preguntó duramente, no es María Isabel Rueda, no, es la amiga de Gustavo Petro, la que le hizo la bitácora de campaña, María Jimena Duzán. María Jimena Duzán hizo una serie de preguntas, doctor Fernando, a Laura Sarabia sobre precisamente las andanzas de ella y de su hermano, y Laura Sarabia se incomodó muchísimo por las preguntas y resolvió contestar con
un trino en el que estaba pues molesta por lo que le estaban preguntando respecto a lo que pasa con su familia, porque lo que se está denunciando es un claro tráfico de influencias y una cantidad de situaciones bastante complejas que comprometen a la misma directora hoy del DAPRE, que a propósito, en medio de las denuncias de lo que se dice de su hermano, lanza una circular al final de la semana pasada, donde ella dice que hay que diseñar una arquitectura de control para prevenir el cabildeo, estos tráficos de influencias y otras acciones que puedan poner en entredicho la transparencia de las entidades del gobierno en medio de semejante escándalo en contra suya y en contra de su hermano, que es lo más complejo. Ella ha escrito lo siguiente en las últimas horas. Voy a compartirles pantalla para tener la visión de ambas partes, doctor Fernando. Aquí está lo que ha escrito Laura Sarabia. Mi trabajo honesto es la respuesta a las canalladas que circulan en cadenas de WhatsApp. Empresarios y gremios saben que no tengo intermediarios y deben saber que no se puede aceptar ofensas en público y disculpas en privado. Contra la mala fe de ciertos opinadores no hay defensa. Han agotado la infamia. Nuevamente, no me dan la oportunidad de pronunciarme previamente. Por ejemplo, les hubiera enviado mi renuncia a la sociedad mencionada desde antes de ingresar al gobierno el año pasado. Respondo por mis actos y no duden que daré respuesta a preguntas auspiciadas entre bambalinas por quienes defienden oscuros y corruptos intereses. Sé que soy un obstáculo que necesitan remover. Es lo que ha dicho Laura Sarabia ante estas denuncias, donde se habla de la empresa de ella, de su esposo, de su hermano y de un tercero que mencionaron allí, que hoy es enlace entre la presidencia y el Congreso de la República. Preguntas auspiciadas entre bambalinas. Dios mío, lo que eso significa. Pobre castellano, ¿no? Pobre idioma también. Presidenta Mar, debe ayudar a escribir eso. Señor. bueno, además vamos a tener nuevo Procurador General de la Nación, porque la Procuraduría ha sido hasta ahora descanso, sosiego, algo positivo llega y llega desde la Procuraduría. Eso se va a acabar. ¿Quién va a ser Sí. el nuevo procurador? Sí. Doctor Fernando, pues hay una lista larga, le voy a dar algunos nombres de los que están sonando allí, entre otros, hay candidato del presidente de la República o candidatos, si se quiere. Le suenan nombres como, por ejemplo, Humberto Sierra Porto, magistrado, Luis Felipe Henao, que fue exministro, Carlos Negret, que fue defensor del pueblo, eh, Wilson Ruiz, exministro de Justicia del presidente Iván Duque, Luis Andrés Fajardo, vicedefensor del pueblo, Jorge Amando Tálora, ex magistrado, Lucy Janet Bermúdez, quien fuera presidente del Consejo de Estado, Héctor Carvajal, el hombre clave, el que prestó la oficina para el encuentro entre el expresidente Uribe y Gustavo Petro a principio del gobierno en el año 2022. Dicen que es muy cercano al presidente Gustavo Petro, por supuesto. Germán Barón Cotrino, hombre que fue clave para Germán Vargas Lleras en Cambio Radical, se retiró del Senado de la República, no regresó a la política, pero es considerado uno de los mejores candidatos que hoy tendría la Procuraduría. Y dos nombres, el último, no entiendo por qué lo ponen allí, porque es que ya está en la Cámara de Comercio de Bogotá, que es Ovidio Claros. No entiendo por qué lo ponen allí. Y el otro hombre que aparece mencionado como posible candidato sería Gregorio El Hash, el actual secretario del Congreso de la República. Esa es la baraja de nombres a reemplazar a Margarita Cabello Blanco. Bueno, baraja enorme. Enorme, sí. Exactamente. ¿Quién es el candidato? El que diga Petro. Y Petro va a tener su propio procurador, su procurador de bolsillo. Qué Y a peligro. propósito, Mar, ¿por qué se fue el defensor del pueblo? No. Ah, se fue. Sí, se fue. Con la disculpa más estúpida y más anodina y más sin sentido que uno se puede imaginar. Y es que tenía compromisos académicos. Si tenía esos compromisos académicos, no acepte la defensoría. La aceptó, la desempeñó con éxito relativo, cuando menos. Ujú. Un día dijo, me voy, y se fue. Y no pasa nada. Y nadie pregunta tampoco por qué deja el cargo en momentos en que había hecho una muy buena tarea
doctor Fernando, organizando el mapa de Colombia y dándole a conocer al país la cantidad de bandas criminales que había y las alertas tempranas que se habían lanzado para temas de orden público en el país. Más de 800 bandas criminales y 400 municipios en dificultades reales por cuenta del accionar de la guerrilla. Eso fue lo que se iba dejando como información el señor defensor. Pero sí, nadie sabe cuál fue la real razón para dejar el cargo. Bueno, y ahora dicen que es el padre de Ru, el que está produciendo las purgas en la policía y en el ejército. ¿Qué Era tal? lo que faltaba. Increíble. Era lo que faltaba. Bueno, si el río suena, padre de Ru, Virgen Santa y bendita. Qué bien acomodado queda dentro de este gobierno, ¿no es cierto? Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Muy bien. En el Cauca, Petro no le da la cara a los líderes sociales. Sí, y hubo una reunión a la que llegó Gustavo Petro, echó su discurso porque él echa el discurso, pero no le interesa escuchar a la gente. Y así terminó la gente, muy molesta con Gustavo Petro. Bueno, Alguien le grita al final, presidente, no olvide el estanquillo. bueno, Vaya fama la que tiene el presidente. bueno, pero En se ese fue. mismo evento, doctor Fernando, es en Popayán. El presidente da dos noticias o dos ideas, ¿no? Usted la mencionaba en los titulares. La primera de ellas, ahí lo tiene aburrido el tema de utilizar la ley 80. Él ya está cansado de que todo se tenga que contratar de esa manera y vuelve con el tema de la contratación directa entre el gobierno y los contratistas para poder lograr las obras en el país. Aparte de eso, habla del estado de excepción para poder resolver el tema de la misión Cauca. Escuchamos qué fue lo que dijo Petro. Y entonces aquí ustedes han explorado una serie de obras, proyectos, etcétera, no los voy a repetir. Me preocupa cómo se hacen, porque ya he escuchado aquí en las diversas intervenciones que contratar. Sí, eso es lo que se hace en Bogotá, digamos, el procedimiento normal de adjudicación de una obra pública. Está en la ley, ahí están una serie de normas. A veces se la pasan por la faja, a veces no. Pero se puede hacer lo mismo en la región en conflicto. Yo ya tengo una experiencia. A mí me gustaría que alguien me dijera, ¿cómo está el estadio que yo puse la primera piedra de Buenaventura? El Clinker. ¿Cómo está? Que me dijera por aquí, ¿cómo está ese estadio? Está parada la obra. Razón tiene la gente, ese presidente habla carreta porque el estadio, ¿dónde está? Bueno. Ay, ¿dónde están tantas cosas, Demar? ¿Dónde están tantas cosas que no aparecen por ninguna parte? Todo es corrupción, todo es incapacidad, todo es ineptitud. Y esperemos, pues, a ver si el próximo ministro del Interior es el actual director de Planeación Nacional. Hágame el favor, hágame el favor. ¿A dónde vamos? Aquí, la ministra de Minas, doctor Fernando, decía que tenía muchas dificultades para poder hablar de matemáticas. De hecho, ella confundía millones con billones. La ministra de Agricultura, cuando le preguntaron sobre algunas cifras, dijo, a mí no me pregunte por números porque soy malísima, malísima. Y al señor director del Departamento de Planeación Nacional, él, antes de que le preguntaran, decidió denunciarse, ¿no? Y decir en una plenaria del Senado, yo siempre fui muy malo para las matemáticas, pero no importa porque voy a hacer una gran tarea. No sé cómo, pero la voy a hacer. Y por eso toman las decisiones que toman. Por eso se habla entre otras cosas, que lo van a convertir en ministro, en reemplazo de Luis Fernando Velasco. Yo no sé. Director de Planeación Nacional. Virgen Santa. El Esta semana departamento. se supone, doctor Fernando, que empezaría los cambios en el gobierno de Gustavo Petro. Los cambios no los hace él porque el ministro haya sido malo o no le haya resultado eficiente en lo que él entienda como eficiencia. No, los cambios los hace porque dice Gustavo Petro que esto es un partido de fútbol, que ya jugaron medio tiempo y que se viene el otro medio tiempo.
y que hay que cambiar la nómina para que estén frescos. Frescos, muy bien. Una nómina fresca. Esperemos a ver en qué para esa frescura. Dios mío, apiádate de este país. El departamento del Meta está en manos de la guerrilla, el Cauca está en manos de la guerrilla, el norte en el Catatumbo, todo eso está en manos de la guerrilla y del narcotráfico, que son términos sinónimos. Donde hay guerrilla hay narcotráfico, donde hay narcotráfico hay guerrilla. Lo único próspero en Colombia que hay es la cocaína y la marihuana, tal vez. Eso es lo que está pasando. Y así, mis queridos amigos, nos despedimos para decirles que volveremos mañana, Dios mediante, a las 6 en punto de la mañana. Los esperamos. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.